Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a Juego de Dos, Conexión Sporting, aquí en Hace Principado Televisión, en una semana, realmente apasionante, donde no dejan de suceder noticias, hoy mismo, de plena actualidad en el Sporting, desde el pasado sábado, después de esa dolorosa y, una derrota, la verdad que con muy mala imagen del Sporting en Santander. No han parado de precipitarse los acontecimientos y tenemos que hablar de todo ello, ¿no? Desde el partido, que ya parece que queda en anécdota, lo que llevó a los motivos por los que se destituyó a Abelardo y al nombramiento del nuevo entrenador, un desconocido para muchísima gente, para el gran público, Miguel Ángel Ramírez, que hoy, trataremos en el programa de acercároslo un poco más y de comentar qué ha dicho ya en esa presentación hoy por la tarde. Así que con muchos temas y muchas noticias, nos ponemos en marcha. Cabecera, comenzamos. Pues ya estamos aquí y no hay tiempo que perder. Lo primero, saludar a mis compañeros. Hoy me acompañan, ya después del retiro de las vacaciones, ya tenía que volver, Chema Coto, periodista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Chema. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal, Javi? Buenas noches. Aquí de nuevo, ya después de unos días de descanso. Sí, te nos habías perdido ya varias semanas, ya en Navidades, y ya retomamos. Y aquí estamos de nuevo. Traje la nieve. Sí, ya el tiempo está terrible. Terrible. Estaba el alto de Riaño lleno de agua-nieve. Sí, y lo que queda, por venir. Y aquí, al lado mío, pues digamos a nuestro míster de cabecera, nuestro técnico, Javi Coso, entrenador, director deportivo. Buenas noches. Buenas noches, Pablo, un placer. Le veía yo cuando me mandabas el vídeo, lo veía a Javi dar las lecciones que nos enseñan a todos de qué va un poco el fútbol. Sí, no, y hoy es un día donde yo creo que conviene, ¿no?, tener aquí a Javi, porque, hombre, la gran noticia, vamos a entrar ahora en profundidad, tenemos que hacer referencia, digamos, cronológicamente a lo que pasó desde el pasado sábado hasta hoy, pero está bien que Javi, que ya tenía cierto conocimiento de lo que la mayoría de la gente o el gran público no, que es de Ramírez, del nuevo entrenador del Sporting, pues que nos dé su perfil o algún detalle, alguna cosa más concreta acerca de cómo es el nuevo entrenador del Sporting. Y como vamos a dedicar a ello la mayor parte del programa, porque es de reciente actualidad, recuerdo para la gente que hoy se ha presentado por la tarde en el Molinón, después de tener el primer entrenamiento por la mañana, de conocer a los nuevos futbolistas. Parecía que ayer podía ser cuando se iba a hacer oficial, pero un tema de contrato tardaba en llegar, no se hizo durante el día de ayer, se hizo hoy a primera hora de la mañana. Y tras el entrenamiento, estuvo con David Guerra en la sala de prensa de Mareo, ya en esa previa, porque también tendremos que hablar de que mañana tenemos partido en el Molinón, Copa del Rey contra el Valencia, un partido que había desatado muchísima ilusión semanas atrás, y con el tsunami de noticias que están aconteciendo en el Sporting, parece que lo tenemos un poco de lado, ¿no? Es que se lo come la actualidad, que lógicamente el nombramiento de un entrenador está por encima de un partido concreto. Entonces, para, digamos, reposarlo un poco y luego entrar en profundidad, yo creo que lo primero, pues hay que hablar de, yo no sé si decir debacle o, ese partido, la verdad, con muy mala imagen del Sporting en el Sardinero, ante un equipo que, en zona de descenso, que venía en buena racha los últimos partidos con José Alberto, con uno de los nuestros, que, por cierto, ya con el Mirandés, cada vez que nos coge, pues... Pinchazo. Nos tiene tomada la medida, y realmente, pues el equipo dio muy mala imagen, sobre todo en la primera parte, 2-0, que incluso se pudo quedar corto, y con un Abelardo, que yo creo que repitió errores. Ahora me diréis qué tal visteis el partido. Yo pongo sobre la mesa
digamos, los hechos, ¿no? Que fue repetir ese sistema de 3 centrales, una alineación, bueno, un tanto discutible para mucha gente, y luego la actitud de los jugadores que no fue la mejor, con unos fallos de concentración importantes. Y para mí, con un agravante, había más de 3.000 sportinguistas allí animando, después de la temporada que llevamos, otra más de decepciones, y pese a ello, pues el equipo no dio la cara. Y luego, bueno, algún jugador, el propio Pichu Cuéllar, en zona mixta, luego dijo que el partido había sido absolutamente nefasto, que no estuvieron a la altura, pedir perdón, etcétera, con lo cual ellos mismos saben que no estuvieron a la altura. ¿Qué os pareció? ¿Cómo lo visteis? Chema, ¿tú estuviste allí? Sí, estuve en el Sardinero y, bueno, aparte del espectáculo que vi entre compañeros y Lele Rubiera, que un rifirrafe. Con Luis Eduardo García. Con Luis Eduardo García, que es un faltoso, valga la expresión, y lo tengo que decir, porque falta a Lele Rubiera, que es un profesional íntegro que nos trató a los medios de comunicación con un respeto y consideración siempre encomiable. Un abrazo, Leli. Y el partido fue, yo creo que Abelardo hizo una alineación ya para que le cesaran. Para que lo cesaran. La pena es que no lo cesaron antes del turrón y hubiera acertado de pleno yo, que te lo dije, que con Por cierto, ya te apuntas tú el tanto, yo te lo iba a dar, no hace falta que lo digas tú. En este programa, Chema Coto, creo que no sé si fue el primero o segundo programa de la temporada, Chema Coto dijo que Abelardo no era un perfil Orlegui, que no le veía para este proyecto y que seguramente no se comería el turrón. Y prácticamente pues diste en el clavo. Todavía lo tiene en casa, porque lo compró de Mercadona y que compró una oferta que había 3x1 y todavía tiene un turrón en casa. Porque si no, no lo diría. No, pero acertaste. Pero acerté porque es que además un entrenador que dice que el equipo no está para jugar playoff, que está para estar en medio de la tabla y luchando por no descender, contra un empresario dueño del equipo que dice que el equipo está para jugar playoff y ascender. Choquen. Y ahora la última, Geraldino, o Geraldino, como se dice, que dice Abelardo que no lo conoce, que no lo mandó fichar y que por encima viene lesionado. Y una cosa del equipo. Y en Santander dimos pena. El gol de Mbula entró hasta allá. Jordi Mbula, que estuvo en Gijón. Que sí, ex cantera Barcelona, estuvo en el Mallorca. Barcelona, un jugadorazo como el Pompino, entró hasta allá, remató, volvió a rematar 2 veces, apartóse Bruno, apartóse el otro. Mira que yo hablo mal de izquierdos, pero es que Bruno y Insúa dieron pena en Santander. Y luego no marcó el gol Germán de cabeza, el tercer gol, de milagro, porque pegó en la escuadra. Un remate impresionante. De pena, en Santander de pena. No hubo por dónde cogerlo. Javi, ¿cómo lo viste? A mí me parece que fue un partido peor a nivel de jugadores que de entrenador. Y es sorprendente porque en realidad no fue capaz de arreglarlo, pero al final cuando él señala a Pedro en los 30 minutos que le quita, yo creo que demuestra que no están haciendo ni siquiera lo que le pide. Tú como entrenador te puedes equivocar, pero un jugador que se supone que es importante, que no es capaz siquiera de hacer las presiones bien cuando es un doble pivote, voy a decir, blando, entre comillas, ¿no? Porque no tienes un pivote posicional, porque Pedro no lo es y Nacho tampoco, se supone que vas a tener una tendencia a apretar más alto, a estar pendiente de llegar a los sitios para cortar las contras y demás, no lo haces. Y al final Bruno, que le pide, queda señalado en el gol, se equivoca Diego, pero para mí el primer gol, el fallo grave es de Bruno, porque Diego va blando, pero le empuja al carril central y Bruno se queda frena, y entonces se cuela por el hueco entre él y Insúa. Y Insúa tampoco está muy expeditivo. Bueno, pero Insúa está haciendo una cobertura, me parece un poco más perdonable, pero él está hablando. Sí, entonces, él es transparente. Claro, cuando tú haces una alineación condicionada a incluir a un jugador que tú pides, que no cumple los criterios que se supone que el club va a tener a la hora de incorporar jugadores, sale mal, queda señalado el jugador y luego señalas a uno de los jugadores importantes, con uno de 12, una victoria en 12, yo creo que el cese era lo más normal del mundo. Y me parece que pedirle ahora al nuevo que venga los resultados que no estaba teniendo Abelardo me parece complicado, igual que en su momento Martí. Creo que van a tener un plazo para recuperar, aunque sea un poco el equipo, hasta que pueda llegar de verdad a rendir, porque entiendo que los jugadores, cuando sale Cuéllar en rueda de prensa y dice eso, es que ese vestuario tiene o fricciones, o un mal ambiente, o no estaba alguno con el entrenador, otros sí, otros estaban con el club, y eso arreglarlo yo creo que va a llevar un tiempo que te va a dejar lejos del playoff. Pero bueno,
entiendo que el partido de Santander es muy mejorable. Salvamos Muy a alguien. La pregunta es, ¿quién...? De Santander a Sí. Cuellar, yo creo que hizo un buen partido. Cuellar. Y me parece, además, de los pocos de la temporada que de verdad ha estado bien. El Golden Bull hace una buena parada al principio. Sí, un paradón, es un paradón. Y se la marcan al rechazo y el segundo a mí no me parece que sea culpa suya. Entonces, Es que el rechazo no puede ir a otro sitio, porque ya parada, no hay rechazo, ya parada. Entonces, a mí me parece el único que salvaría de todos. Yo también, Cuellar. Bueno, yo- Jordan Carrillo, esos dos detalles que tuvo, sí, bueno, pero fue muy revolvió- poquitín, y muy poquitín, y muy poquitín. Revolvió un poco. Yo pues, voy a apuntar otro nombre. A mí, el único que me da sensación y que tiró varias veces a puerta y que se lo guerrea todo, para mí es Otero. Estando desafortunado, Otero, él solo en ataque se genera las ocasiones. Cada vez que tiene el balón consigue ganar su duelo, consigue buscar el tiro a puerta, ser un poco vertical, dar sensación de peligro. Para mí es de lo poco que se salva, lo demás naufragio total. Como dice Chema, Carrillo cuando sale, es verdad que yo suelo notar que cuando sale más de suplente que titular, sale con una chispa especial y revuelve un poco aquello. Y bueno, hombre, por destacar. Es verdad que pusimos un poco más de ganas, de actitud, la segunda parte. Cambiado también porque Abelardo se tuvo que desdecir él mismo, como decía Javi, a la media hora hace 2 cambios y cambia el sistema. 4-4-2 y mete a Rivera con Nacho, porque a Pedro le hace pagar el error del segundo gol, y mete a Cristo, del que se venía hablando. A la media hora y a los 45 minutos, hizo otros 2 cambios. Hizo otros 2 cambios, donde ya entró Johnny, que fue el que tuvo la ocasión más clara del partido. Y la segunda parte fuiste un poco mejor porque el Racing También. te dejó. El Racing ganaba 2-0, dejóte jugar. Yo creo que si el Racing hubiera estado ganando 1-0 y tuviera que apretar un poquito más alto, no hubieras conseguido igualar tampoco hubieras en conseguido ocasiones. igualar, Yo no. creo que el partido fue muy malo. Y el Racing Creo que él bien. estuvo valiente, porque hay que ser atrevido para en el minuto 30 cambiar a jugadores. O sea, 2 jugadores, además. cuesta, a veces lo pides desde la grada y demás, pero cuando tú estás en el banquillo, evidentemente cuesta, porque sabes que ese jugador va a estar luego, hostia, va a estar señalado por la afición, enfadado contigo, los jugadores, sus compañeros, le van a señalar a él también, aunque no quiera, entonces es difícil, tuvo carácter, pero yo creo que porque sabía que era la última oportunidad que tenía de seguir salvando el despido. Pellejos. Bueno, del partido poco más, no vamos a perder tiempo ni minutos en algo que no hay por dónde cogerlo, porque fue No, realmente... que el viaje fue bueno, que no hubo accidentes, ni No, incidentes. y que se es llegó verdad bien. que en Santander sí, otras veces se hablaba de que con los aficionados, yo creo que hubo gente del Sporting dentro o metido entre el público del Racing. O entráis del público en general. Sí. Y no hubo ningún incidente en ese sentido. Pero Como bueno, tiene que ser en un como- campo que es de lo fútbol, que, ¿no? pero no queremos, claro, no quiero dar como algo excepcional lo que debería ser la normalidad. La normalidad. Y luego, bueno, pues una vez hablado ya del partido, a partir de esa noche, pues gabinete de crisis. Porque se venía arrastrando. Entonces, aparte de lo de Santander, que Vendí fue... en el autocar hablando con México, la Virguera. Mira, yo por tiempos estuve echando cuentas con Nacho, el que viene, aquí también. Por tiempos a mí me cuadra que él le cesen por la mañana y no por la noche, porque Irarrágorri lo cesa a última hora de la noche. Porque en México cuando le cesa serán las 2 de la mañana, yo creo que cuando se despiertan en Gijón es cuando ven que el presidente ha decidido cesarle y por eso no le avisan de que al día siguiente no entrena. Porque es como fue así la última hora, que parece que vas a Por entrenar los y luego horarios, no, los cambios son horarios. 7 horas de diferencia. A mí 7 me cuadra horas. mucho que el que tomara la decisión última fuera el presidente Irarrágorri, Sí. y cuando él la tomase, aquí en Gijón ya fuera de noche, estuvieran durmiendo el presidente ejecutivo y demás, y por eso fue así el cambio a última hora de que no Bien, entrenase. correcto. Ahora, dicho lo cual, y ahora quiero que me digáis, porque esto, digamos, fue la gota que colmó el vaso, pero el cese de Abelardo viene por varios motivos, sobre todo porque, vamos a ver, el fútbol profesional son los resultados, la racha malísima, 1 de 12, pero también hay otros problemas con plantilla, con la propiedad. Quiero que me digáis dónde estuvo más la clave de ese cese de Abelardo, pero también hay que decir que hubo críticas en cuanto a, nos guste más o menos, Abelardo es una leyenda del Sporting y es un símbolo del Sporting, eso es así, ahí está su historia, ahí está lo que él ha hecho como jugador y como entrenador, y creo, y en esto sí puedo con algunos adeptos de Abelardo, que igual la forma
a la hora de cuando ya estaba cambiado para entrenar y una vez después del desayuno estando allí en mareo, pues ahora no entrenas y salir ahí parece en el coche firmando un autógrafo ahí de cualquier manera. Yo creo que merecía quizá una despedida un poco más elegante del club y a mí me supo a poco, o ya de eso, según llegue allí, no dejarle ni cambiarse. Es de esto, mira, como te vas, vienes a hacer una rueda de prensa luego. Yo creo que eso es una situación complicada para el nuevo entrenador. Si tú alargas el cese de Abelardo y lo pones muy en valor y demás, va a ser mucho más fácil que la gente que no esté muy de acuerdo se enfade más y sea más escéptica con el nuevo. Y más cuando arriesgas con la elección que haces. Yo no digo, a ver, esto es opinión personal, yo no digo alargar el cese, cesar hay que cesarlo, pero digo que la forma, Abelardo también hay que... Me refiero a alargar la despedida. O sea, no es, por ejemplo, cuando se fue Manolo del Sporting en la rueda de prensa aquella con Begarango llorando y demás, eres mucho más escéptico con el que llegas, porque pones mucho más en valor todo lo que ha habido a nivel sentimental, personal y demás, y si tú estás a favor del cese, no, pero si estás en contra vas a ser mucho más reticente y más hostil con el A nuevo que un llega. empate que te haga el nuevo entrenador ya estás en contra de él. Claro. Estoy de acuerdo, pero las cosas en su medida. Abelardo no es Manolo, ni Abelardo es Abelardo es, dentro de, digamos, la historia moderna... Manolo, Abelardo es una leyenda, pero Manolo tiene una estatua. No, escucha, que una estatua. no, yo creía que decía por no, Manolo y Abelardo son los dos entrenadores más carismáticos de los últimos... Y los dos cobraron hasta la última peseta, porque cuando Manolo, Javi Clemente no pudo sentarse en el banquillo durante 4 partidos porque Manolo Preciado dijo y pagaban hasta el último duro del millón de euros o no había ficha para Clemente. Independientemente de eso, todo lo que, para mí, todo el reconocimiento que se haya hecho apreciado es poco, por lo que hizo aquí. De acuerdo. Pero es que Abelardo, cuando fue jugador, recordamos, Abelardo renovó para que el Sporting cobrase del Barcelona. Sí. No tenía por qué hacerlo. Y Abelardo vino en las más. Yo, como sportinguista, lo digo ahora que ya pasó todo, y yo no era muy de Abelardo respecto a su forma de jugar, o decisiones que tomó, o declaraciones que hizo en ruedas de prensa con las que no estoy de acuerdo. Pero mi agradecimiento eterno a cómo vino y nos salvó en 2 ocasiones, eso no se lo puede quitar nadie. El año que subió los Guajes, el equipo estaba para... No, pero yo creo que el momento de hacerle... Y venir el año pasado, muy difícil. Pero yo creo que el momento de hacerle un homenaje, un recuerdo, lo que sea, sobre todo al grupo entero de que te salva de desaparecer, como fue la plantilla del cuerpo técnico, yo creo que no es en el momento justo después de cesarle. Porque es que te complica mucho el ambiente al nuevo. Y al final en el Molinón tienes mucha gente muy a favor de Abelardo. Entonces, yo creo que en el futuro sí puede ser el momento de rendirle a Abelardo los honores que se merece por el trabajo que ha hecho. Pero quizá no es ahora. Vale, yo lo que quiero que entendáis es que se puede destituir, que yo creo que hay números y creo que hay justificación para destituir, y me parece que el equipo, si la empresa y la propiedad cree que los objetivos son otros y que se necesita un impulso, me parece bien. La decisión el año tomada. pasado echaste a Martí estando a 4 puntos del descenso. Este año estás a 3, ¿eh? Vamos a ver, Martí, si llega a seguir Martí el año pasado, la primera ref era algo cantado. Abelardo, después de lo que hizo Martí, vino aquí con el agua al cuello jugando... 5 de 12. 5 de 12, sí, pero el partido del Girona, que era dificilísimo ante un rival en alza que luego se mete en playoff, casi fue el mejor del Sporting de toda la temporada. Y ese partido te dio la salvación virtual. Y había que venir siendo Abelardo, siendo de Gijón, siendo leyenda, a jugarte aquí, digamos, tu prestigio y a poder bajar al club de tu vida. Yo eso lo valoro. Yo eso lo valoro y lo respeto. Sí, pero yo creo que cuando llegas ya a la situación de fútbol profesional y que has metido 60 millones de euros en un equipo de fútbol, llega un momento en el que no puedes alargar una situación y al nuevo que le venga le vas a dar todas las facilidades del mundo. Y si eso incluye no rendirle quizá el homenaje que merece a Abelardo, pues igual es un peaje que están dispuestos a pagar. Quizá en otra situación, si lo hubieras cesado, por ejemplo, en junio, que no le renovases, estoy seguro que hubiera habido mucho más agradecimiento, mucho más espacio una carta para homenaje. Algo. Pero Chema, Javi, si la gente después de venir quedando 3-4 partidos y te salva, no lo renueva, entonces sí que hubiera habido... Porque hay... No, me refiero en verano de este año. O sea, bien. Porque yo doy por hecho que aunque... Cuando lucharan el 30 de julio de este año. Estoy 100% seguro que aunque hubiera quedado octavo, no renovaba. Porque hoy en la rueda de prensa del entrenador hoy, de Miguel Ángel, ha dicho más palabras parecidas a lo que dice Orlegui en 40 minutos de intervención que le ha dicho Abelardo desde que llegaron.
Simplemente Claro. ha dicho ya procesos, estructura, rendimiento. Y dices, es que esta persona encaja con lo que ellos quieren. Y estoy seguro que este era un perfil que tenían clarísimo para ser el siguiente entrenador del Ya Sporting. habían hablado con él a 15 días, hombre. Estaba en Tenerife esperando yo ya... creo que él que había estado en Qatar, que fue Sí. el Mundial, y el presidente Irarrágorri dijo que había ido a Qatar, Qatar. había hablado con gente de Aspire y que conoce a Aspire, y este hombre estuvo en Aspire, estoy 100% seguro que cuando estuvo allí durante el Mundial Hablaron. ya hablaron. 100% seguro para presentarle esto. Hoy el entrenador ha dicho que no, yo personalmente no me lo creo. Yo no me lo creo, yo estoy con Javi. Yo no me lo creo porque no apuestas por un perfil de entrenador así si no lo conoces. No puedo venir un día... A nivel personal. En 8 horas estaba aquí. Yo estoy convencido que con Yo esta pensé que estaba persona... en México. Bueno, vale. Y Ya estaba en estaba- Tenerife. Ahora Javi introduce el tema perfectamente porque nos vamos unos minutos para publicidad y ahora a la vuelta ya entramos en materia, en profundidad, con lo que ha sido la rueda de prensa y con el perfil del nuevo entrenador del Sporting. Hasta ahora. Ahora ya va. Pues ya estamos aquí y bueno, vamos a hablar de la actualidad, de lo que ha sucedido hoy, que ha sido que el Sporting ha oficializado pues, la contratación de Miguel Ángel Ramírez, técnico canario de 38 años, que firma por lo que resta de temporada y una más, lo que indica bueno, cierta confianza en el perfil del entrenador. Un entrenador que, bueno, para el gran público, como decía antes, puede ser desconocido, pero que sí tiene un bagaje y una trayectoria pues fuera de España. De cantera, ha estado en la cantera de Las Palmas, creo que también en el Alavés, A ver, sí. el Alavés, pero que ha hecho, digamos, su trayectoria ya profesional, la ha hecho fuera. La ha hecho fuera, ha estado de la mano de alguien muy respetado aquí en el fútbol español, que es de Roberto Lave, del director deportivo de la Real Sociedad, Sí, sí. que fue quien lo llevó para Ecuador. Allí fue donde tuvo sus mayores éxitos, allí, y bueno, donde el grupo Orlegui lo empezó a seguir. Lo empezó a seguir por su metodología, cómo es lo que estaba consiguiendo. Luego es verdad que tuvo un periodo breve, digamos, turbulento, porque era complicado, unos 3 meses en Internacional de Puerto Alegre, ¿no? Y bueno, creo que allí, pues, tanto la afición, el club era inestable, bueno, en fin. Bueno, es que ir a Brasil... Era difícil, ¿no? Y que pillaba el club en una mala situación y luego estuvo en la MLS, en Charlotte, y allí sí tuvo un periodo más de alrededor de unas 20 jornadas, pero creo, claro, que prácticamente hizo el equipo que empezó con 6 jugadores. Que allí tenía... Mejor no conocer a Javi. Sí, no. Quiero decir, tampoco he visto muchos partidos de este hombre. Quiero decir, me habré visto juntando Independiente y Charlotte 5 como mucho, y sobre todo en MLS. El perfil de entrenador es uno que yo entiendo que no has tenido hasta ahora, y esas experiencias malas que ha tenido, que son malas, en el caso de Internacional, muy mala, yo creo que le tienen que haber hecho cambiar un poco el modelo de entrenamiento para adecuarlo un poco más a lo que se va a encontrar aquí en el Sporting, tanto a nivel social como de jugadores y demás, porque como pretende hacer lo mismo, no sé, yo no Suerte. veo- Y un hombre con suerte, porque lo lleve Olave para Estados Unidos y tal, y un hombre con suerte. No, yo, escuchándole, No ganó nadie. escuchándole hoy hablar, su manera de entrenar y demás es Aspire. O sea, quiero decir, es... ¿Cultural real- leonesa? ¿Cultural leonesa? No, Real Sociedad. Quiero Real decir, al Sociedad. final la Real Sociedad, que tiene la cantera ahora mismo, que ha mejorado mucho y demás, es el modelo Aspire. Y es el modelo que llevó a Qatar con unos bloques de jugadores limitados a competir a un mundial y a ganar una Copa Asia, que para un nivel como el que tenían es un hito Sí, muchísimo. enorme. A mí me deja dudas. Si fuera en verano, 100%, o sea, 100% convencido de que a mí me encantaría el fichaje. Ahora se me hace un poco difícil, porque si bien me gusta lo que propone, su manera de entrenar, creo que el modelo de juego y lo que necesita para llevarlo a cabo se lo va a complicar,
ya no tanto por el tiempo o el hueco que hay con el descenso, creo que es perfectamente salvable que con un mal inicio te salves holgadamente, sino por el hecho de que yo creo que no va a gustar entre la afición, por lo que yo puedo conocer y lo que ha dicho hoy en rueda de prensa, que a mí me ha preocupado un poquito más incluso. Chema, tú no te veo muy convencido. Yo no vi la rueda de prensa, vi el videoreportaje de 5 minutos que le hizo el club, la entrevista que le hizo el club, que bueno, viene a ser como una rueda de prensa, en la que habla de lo mismo, jugar al pase, pero que si hay que lanzar un balón en largo y pasar 3 líneas, las pasa y mete gol, encantado. A mí eso me deja mis dudas por lo eso que ha a mí dicho, déjame muchísimas pero dudas. no, por lo que ha dicho hoy. Quiero decir, y me voy a intentar explicar fácilmente. Cuando tú quieres jugar un juego de posición, puedes llevarlo al extremo, como puede ser la selección española en el Mundial, en el que tú repites muchos pases para llevar el balón a una zona en la que tú sabes que vas a tener una ventaja porque voy a estar perfilado de esta manera, voy a tener un jugador que regatea mejor y demás, pero voy a repetir todos los pases que necesite hasta ahí. O puede ser simplemente que yo voy a intentar llevar el balón a una zona y me da igual quién aparezca. Y si lo puedo dar en un pase en vez de en 4, mucho mejor. Pero ese modelo de juego que es como un poco más directo, vamos a decir, que yo creo que encajaría mejor en lo que gusta en Gijón, porque yo creo que un estilo de fútbol como el de la selección española aquí no gustaría. No gusta, Gijón, no gustaría y se le daría poco margen a poco que los resultados fueran malos. Eso depende de duelos individuales. O sea, necesito que mi jugador le gane a su rival en una disputa, en un desborde, en un cabeceo, en un tal. Y es que él hoy ha dicho claramente que no quiere que su equipo gane o que no se base en ganar duelos individuales. Y a mí eso me preocupa. Porque cuando tú no quieres ganar un duelo individual es que... Él no dice que no quiere, dice que no quiere que se base en eso. Bueno, ya, pero es que si yo baso mi modelo de juego en que haya pocos duelos, es que me voy a enfrentar uno para uno pocas veces. En segunda división hay duelos constantemente. Todo el rato. Constantemente. Entonces, si yo quiero que mi modelo de juego no se base en ellos, voy a arriesgar poco. ¿Y cómo arriesgo poco en un modelo de fútbol de posición? Pues con un pase. Eso me va a llevar a repetir muchos más pases y yo creo que eso aquí no va a gustar. Yo hasta lo que había podido leer de él y otras entrevistas y demás, me daba la impresión de que había empezado a valorar un poco más la ventaja física, el duelo, la disputa para generar las ventajas que tú quieres generar cuando haces un modelo de fútbol de posición. Por lo que ha dicho hoy, parece que no. A mí ese videoreportaje del club no me gustó lo que dijo, de cómo quiere jugar y cómo quiere planteamientos, no me gustó lo que dijo, pero bueno, de ahí luego los resultados. Ojo que vienen dos rivales muy difíciles, Zaragoza y Málaga. Yo no son muy diciendo, difíciles, ¿eh? O sea, yo no muy me refiero a que no me difíciles. guste el fichaje. Yo, por mí, o sea, si me dicen la semana pasada, antes de Navidades, que se propone César Abelardo para fichar, que la gente lo ha dicho, a Mendilibar, yo para eso no lo hago el cambio. Sé que parece porque Mendilibar tiene un buen cartel, creo que es mejor entrenador que Abelardo, pero no hago el cambio porque no vas a mejorar a futuro como club. Y hoy, por ejemplo, el presidente ejecutivo dice muy claramente que lo que no les cuadra son los procesos. Y yo solo entiendo que es como entreno. Y por explicarme fácil, Abelardo, Mendilibar, Martí, José Alberto, Baraja, Herrera, Gallego. son todos... Gallego no le meto porque no se le pudo ver, o yo no pude ir a Marea a verla entrenar por el COVID, pero los demás que sí les pude ver, yo tengo un jugador y quiero que haga ABC. Y quiero que cuando vea esto en el campo haga A, B o C y punto. Y con eso, y con un equipo arropado, voy a buscar las contras en banda y centrar, pero como muy cerrado, muy estándar todo. Sí. Y yo creo que eso a los jugadores, por ejemplo, Pedro, que yo es uno que le critico mucho, que no ha crecido, le va a limitar. Porque es que las cosas que él hacía en segunda B antes, porque tenía más margen, las va a dejar de hacer y va a estar todo el rato machacando lo que yo sabe. ¿Qué domina Pedro? Cambios de orientación, balón profundo, golpeos desde fuera, ya lo sabe hacer. Si solamente le limito a hacer eso, va a hacer eso mejor, o se supone que va a hacer eso mejor, pero lo que va a pasar es que se va a acomodar en otras cosas, no va a crecer, no va a mejorar. Yo creo que ni lo va a poner. Entonces, yo creo que este hombre, y cómo entrena, va a obligar a que Pedro, Grajera, Guille Rosas, no sé, Keipo, Nacho Martín, tengan que crecer como jugadores, o sea, tengan que ser mejores. Sí. Entonces yo sí creo que O son mejores o van a la calle. exactamente, y se les vende. Entonces yo creo que es positivo porque se les va a acabar la red de seguridad, porque si ya ni con este tipo de entrenador son capaces de dar un rendimiento consistente, es que no hay dónde sacar y vale más venderlos. Y apostar por otros jugadores de abajo o traer a otra gente. Y suena muy mal, pero han pasado... Pedro ha tenido, ¿cuántos? ¿6 entrenadores con este? 6 o 7, Y sí. yo creo que verle bien un mes seguido y quizá un tramo con Gallego. No recuerdo muchos más.
Aquella época cuando marcó el gol fue en la brada de falta directa fuera del área, que cogió 4 o 5 partidos seguidos muy buenos Pero y es nada que más. Nada son más. tramos, son partidos puntuales, de Puntuales. mucha calidad en la que intuyes que hay un gran jugador. Sí, que te la coja al borde del área y te la mete por las Pero cuadras. claro, si no eres capaz de con con los 5 anteriores y el perfil Abelardo, de este entrenador de machacar mucho, por ejemplo, central, lateral, pivote, vuelvo, o balón profundo y ya centro remate, que eso es una cosa que en los entrenamientos de Abelardo se machacaba mucho, y con José Alberto y demás es un tipo de tarea que ves mucho. Con este hombre, en principio, se supone que no las va a ver. Porque el jugador mismo, cuando reciba el balón, va a tener que saber leer, vale, ¿dónde tengo el espacio? Ahí, pues, ¿cómo hago para llevarla ahí? Pues juego con este y que la lleve este. Y tiene que ser algo que vean ellos instantáneo, que no les pueden cantar del banquillo. O sea, yo me tengo que enfrentar a eso y tengo que saber resolver qué problema hay. Y con eso crezco. Pero eso va a ser el primero. Si no rinden con este, pues yo lo digo, fuera todos. Sí, yo también, para todos. Yo- Oportunidad para Paul Valentín en la banda derecha, Al que y quiera. viendo a Guille Rosas. Al que quiera. Yo voy a opinar y bueno, Menudo gol marcó Pablo García ayer, ¿eh? O antes de ayer en Alcorcón. con el Alcorcón, bueno, está cedido y está Está jugando aprovechando la extremo cesión. izquierda. Está aprovechando la cesión, sí. Yo en esto, es verdad, comparto lo de que me parece que este hombre, Ramírez, me encaja mejor en un proyecto desde el verano, con tranquilidad, pudiendo diseñar la plantilla, con tiempo para trabajar, porque se ve que es un perfil metódico, estudioso, de trabajar, de machacar, de incidir en interpretar el juego. Y yo, en lo que no estoy de acuerdo con vosotros, es que a mí el discurso, a mí me gustó. A mí me gustó y voy a explicar por qué. Porque yo hace mucho que, como dice Javi, los Baraja, de Gallego, de Abelardo, a mí, resultando más o menos, y tiene razón en que en Gijón puede gustar más un perfil de fútbol así, yo, y hablo por mí, a mí me gusta lo que propone este hombre. Y dijo una frase que a mí me llega. Cuando él dijo, le preguntaron que si su esquema era el 4-3-3 y que si él era de posesión. Y dijo, la posesión no es algo que sea realmente imprescindible o que tenga que ser todo de posesión. Él dice, yo lo que soy es un entrenador que me gusta controlar el juego. Él dijo, me gusta controlar el juego. Pero es que es a lo que voy, Pablo. Yo no puedo controlar el juego sin duelos, si no es mediante dar 40 pases. Si yo no quiero duelos, tengo que dar 40 pases para evitarlos y mantener el control del partido. Yo prefiero que dé pases a que la rifen, que es lo que hacemos. Yo puedo estar de acuerdo con eso, pero yo creo que en el global de la afición no va a gustar. Bueno, eso sí. Claro, es la impresión que yo tengo, no hablo, ¿eh? Yo soy parte de esa afición. Lógicamente, yo no soy la afición. A mí me gusta un entrenador que proponga. Y él dijo, yo soy un entrenador que prefiero atacar y generar mucho antes que tener un equipo agazapado y esperar a aprovechar la que tenga. Pero ¿tú crees que con la plantilla que tienes puedes de verdad jugar a repetir pases? Y poner la defensa adelantada. Yo creo que no. Yo creo que hay carencias. Y creo que el equipo, para lo que él quiere, seguramente, que le preguntaron por el mercado. Y él dijo, de momento es muy pronto para esto y me fijo mucho en el día a día. Y en los próximos días hablaremos y según lo que vaya viendo, determinaremos si se puede hacer alguna incorporación, tanto altas, bajas, lo que sea. Dijo, es muy prematuro para esto. Yo lo que dice Javi lo entiendo, y quizá la plantilla él no la construyó y no sea la que igual él hubiera diseñado, pero de lo que sí estoy convencido es que el equipo puede jugar bastante mejor de cómo está jugando. Pero eso se puede hacer sin dar 1000 pases. Yo no sé, yo no digo que vaya a dar 1000 pases, pero yo ya me conformo con que den 4. A mí, con que den 4. Yo espero, y lo digo en serio, que porque el partido de Valencia entiendo que es muy pronto, que el fin de semana se vea un equipo vertical. Porque se puede ser vertical teniendo la posesión del balón. Claro. Y se puede ser vertical con un 4-4-2, buscando tercer hombres y todas estas cosas. Yo animo a cualquiera que pueda. El Real Madrid el año pasado. Que se vea, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que yo creo que todos vamos a recortar. El Barça de Luis Enrique, con Neymar y Luis Suárez y demás, hacía fútbol de posición. Y no tiene nada que ver con el fútbol de posición que hace el mismo Luis Enrique con la selección española. Entonces yo espero que ese fútbol de posición del que él habla y que te lleva a tener el control de los partidos sea más cercano a una versión más, voy a decir, dinámica, con más desmarques de ruptura, más desmarques de apoyo, que haya intercambio de posiciones más basado quizá en el físico que en la calidad para filtrar pases entre líneas y demás. Porque yo creo que funciona igual, o sea, los resultados del Barça con Luis Enrique ganó el triplete, ganó igual,
Y aquí va a encajar más. Entonces a mí, yo estaba, hoy por la mañana estaba mucho más contento de lo que estoy después de escucharle. Evidentemente le voy a dar todo el margen del mundo, Hombre, porque me parece una mejora a nivel de capacidad del entrenador respecto al anterior muy grande. Y de acercarse a una cosa que a mí me gusta, que aquí cuando se habla de cantera, yo creo que se malinterpretaba. Tú cuando hablas de cantera es que cada canterano mejore. O sea, él habló de que Habló de cantera en la rueda de prensa. en la rueda de prensa habló ¿Y de de la cantera. marea? ¿De la mareona? No, Creo que no. no. Un buen detalle. Buen detalle, porque yo de lo que tenía miedo era que empezara a hablar la mareona, porque tal, porque cual, porque No, la mareona, no. buen detalle por su parte, No, y no nombra la no, mareona porque para- eso lleva para a hacer- independer humo. Para hacer un resumen de la rueda de prensa, él dijo que de lo que más orgulloso está como entrenador, dice, no son los éxitos que consiguió en Ecuador, sino que muchos de esos jugadores ahora estén en equipos y en ligas importantes. Y que él, su trabajo como entrenador, no concluye solo en los resultados del equipo, sino en que haya un margen de mejora de cada jugador. Y dijo, también me parece importante resaltarlo, dice, se dice que el fútbol es un juego de equipo. Y dice él, sí, pero no. Es un juego de equipo, pero también individual. Porque cada jugador tiene que mejorar. y ese es un problema que tenías en Mareo, que no se corregía, y yo, alguna vez que lo hablé contigo, yo criticaba mucho cómo trabajaba el Sporting antes, porque se centraba en que yo cojo un jugador y lo que sabe hacer lo voy a potenciar muchísimo. Voy a intentar, por ejemplo, Guille Rosas, voy a intentar, ya que sube bien, que suba mucho mejor, que regatee mucho mejor, que centre mucho mejor. Pero al final eres el Sporting. Guille Rosas tendrá que defender un centro al segundo palo muchas veces. Tendrá que cerrar líneas muchas veces. Y si sube a esa primera, mucho más. Entonces Guille Rosas tiene que mejorar él como individuo. No que se integre mejor en un bloque que yo diseño en mi cabeza. Que era lo que pasaba con Abelardo. Yo quiero que mi bloque juegue así. Y quiero que dentro de ese bloque mi jugador juegue mejor. Y para mí, lo que me ha gustado sobre todo de la rueda de prensa, que es lo que más de lo que ha dicho, lo que más me ha gustado es que él quiere que el jugador mejore individualmente. O sea, que Guille Rosas tiene que subir mejor, centrar mejor y defender mejor e interpretar mejor la situación de juego. A mí me ha gustado. Pero vuelvo a lo mismo. Y No sé el modelo de dijo, juego. los esquemas son vivos. Dice, yo he jugado 4-3-3, que le decían, tú eres de posición y de posesión y tiene que ser siempre 4-3-3. Dice, yo he jugado 3-4-3. He jugado con media punta, sin ello. Ha dado como diciendo, puedes empezar con un esquema y se va modificando en función del rival que tenga enfrente y tal. Dice, lo que tiene claro es la filosofía y su idea de juego. Y su idea de juego, según él mismo dice, es de ser un equipo protagonista, un equipo que controle, que domine el juego y que genere mucho. Y que juegue en campo rival. Eso tiene que hacerlo con un equipo profesional. Y lo que él entrenó hasta ahora, de profesional, poquita cosa. Bueno, Brasil. No, quiero decir, ganar una Copa Sudamericana es como llevado aquí ganar lo que sería la UEFA de segundo nivel. Pero hay equipos, Corinthians es un equipo que se puede estar gastando en salarios de plantilla entre 40 y 50 millones de euros. Sí. O sea, quiero decir, se está enfrentando equipos con un potencial económico, buenas instalaciones y demás. A partir de esa experiencia, que ya la tenía muy rodada, y hoy se lo han dicho en la rueda de prensa, porque el club ya venía trabajando así, tenía una filosofía de juego parecida, se la ha pegado. Sí. Se la ha pegado. Entonces, claro, no sé hasta qué punto va a ser una adaptación sencilla. Hoy los compañeros de la Nueva España titulan que él desechó ofertas y que era uno de los principales candidatos a ser el seleccionador de Ecuador. Sí, eso lo leí ayer. Cuidado. Pero es que la base de la selección ecuatoriana es la que él tuvo en Independiente del Valle. Bien, lo que sea, pero que muchas veces una federación puede traer técnicos de fuera. Si le valoran para ese puesto, Ecuador estuvo en el pasado mundial y no son tampoco Islas Feroe. No, a lo que me refiero es que a ese grupo de jugadores ya lo conoce, ya lo ha entrenado. O sea, normal que le valoren si con ese grupo de jugadores ha ganado un título. Sí, claro. Yo a mí, claro. a mí me preocupa un poco más el hecho de que los otros sitios donde no ha estado en ese entorno no le ha ido muy bien. Sí me da un poco de tranquilidad que el presidente, por lo que parece, le gusta mucho el modelo que tenía Aspire, que era el que había en Independiente del Valle. Entonces, Sí, entiendo, Aspire, el presidente, lo tiene muy bien metido en la claro, cabeza. entonces yo creo que le va a dar un margen porque sabe que ese modelo de entrenamiento y Ahora de el problema trabajo ayer funciona. a los que les prometió el presidente que iban a jugar, cosa de Cristo, cosa de Milos, cuando Cristo fue a decir quiero marchar para Tenerife, dijo y quédate aquí Bueno, porque ahora, va a acabarse Abelardo, Abelardo va a acabarse enseguida. Bueno, quédate salieron aquí. la información de Cristo, le dijeron, salió desde Tenerife que dijeron, bueno, a Cristo
que no se tomaba ninguna decisión porque que lo de Abelardo no estaba claro. Claro, Tan mal tirada no iba. Tan mal tirada no iba. Entonces, si prometió que iba a jugar... Bueno, como tenemos poco tiempo, nos gustaría hablar mucho más del técnico. Lo vamos a ir haciendo en los próximos programas porque se va a ir viendo su trabajo. Os pido Esperemos tanto... que dure. Hombre, ha firmado año y medio. Tampoco parece que sea como un parche. Esperemos que dure, que será bueno para todos, sobre todo para el Sporting. Pero quiero que me deis como un pronóstico o qué esperáis tanto mañana que viene el Valencia, mañana Copa del Rey, octavos de final contra el Valencia, 7 de la tarde en el Molinón. Ya sé que la climatología y el horario igual no es el mejor, pero se esperaba una buena entrada y hay gran ilusión. Bueno, que me deis un titular de ese partido para el que parece que, por ejemplo, Jordan Carrillo no va a llegar porque está tocado. Y luego el partido muy importante, viendo la situación que tiene el Sporting, domingo 4:15 de la tarde contra el Zaragoza en el Molinón. ¿Qué creéis que va a hacer o por dónde van los tiros? No sabemos lo que... Lógicamente no ha hecho una alineación todavía, pero ¿qué creéis que va a plantear? Hombre, yo entiendo que va a plantear un tribote medio campo, seguro, para dar un poco más de seguridad atrás. No sé qué tipo de 11 sacará. Si uno más titular, uno más suplente. Sí me imagino un partido un poco roto. Porque tú normalmente cuando empiezas con este tipo de fútbol de posición, hasta que los jugadores lo entienden, normalmente se rompen los partidos yo creo porque que mañana no eres, que es un poco... Claro, no eres capaz de que el ocupar Valencia esos es favorito espacios. y... Entonces yo creo que va a ser un partido un poco roto. Resultado, hombre, lo normal es perder, ya por categoría simplemente. El partido del fin de semana sí me parece un poco más definitorio porque además te enfrentas a un equipo, al Escribá, es un estilo de fútbol un poco parecido al de Abelardo y demás, entonces si se te dan mal ese tipo de equipos, ya creo que es una piedra de toque de voy a tener que apretar, está metido ahí abajo. voy a tener que apretar porque si no se me puede complicar es que mucho viene el año. Zaragoza y Málaga. ¿Tú cómo lo ves para mañana y el domingo, Chema? Para mañana difícil, porque el Valencia es un equipo de primera división, como dice Javi, un equipo mucho mejor que el Sporting, por potencial económico, potencial futbolístico, y el Sporting tiene que salir pues, con un tribote, con una defensa nueva, con un ataque diferente. Si va a apostar por Yuca, va a apostar por Milos, a ver a quién apuesta. Difícil mañana. Y lo de Zaragoza le tengo mucho miedo, porque al Zaragoza se le da muy bien el Molinón. ¿Verdad? Se le da muy bien el Molinón. Le tengo mucho miedo, porque como te gane el Zaragoza, te deja muy tocado, ¿eh? Te deja muy tocado. Y luego viene el Málaga, que el Málaga tiene que ir a ganar en todos los sitios. Sí. El Málaga tiene que ir ya a ganar. Bueno, lo bueno que tenemos es que el Elche va a batir el récord del Sporting. Bueno, ayer la ayudaron, ¿eh? Ayer la ayudaron. Un poco. El VAR, desde luego. Vaya robo. haya Los sus Iglesias errores. Villanueva siempre fueron unos Sí. ladrones que cago en la mar. Sí. Bueno, pues hasta aquí el programa de Conexión Sporting de esta semana. Ya veis que muchísimos temas, mucho por tratar. Hemos hecho como hemos podido para tocar un poco toda la actualidad, que es imposible porque no dejan de sucederse noticias. Volveremos el próximo martes y analizaremos estos dos partidos que acabamos de comentar, tanto la Copa de mañana como el partido de Zaragoza del domingo, ya siendo los primeros partidos de Miguel Ángel Ramírez en el banquillo rojiblanco, esperando que sea, bueno, que debute con buen pie, con buenos resultados. Yo creo que mañana, independientemente de quién esté en el banquillo, mucho que ganar y poco que perder. No se le puede valorar con un entrenamiento. El partido de Liga si tiene un poco más de peligro. Ojalá las sensaciones sean buenas, la dinámica cambie y mejore un poco la situación del Sporting, que nos tiene un tanto preocupados a todos. Nada más, muchas gracias por su atención, muy buenas noches y Puxa Sporting.